Amigos, imaginen que están frente a muchas puertas abiertas. Cada una parece prometedora, pero solo una conduce a la verdadera paz. Así se siente la vida cuando buscamos conocer la voluntad de Dios y esperamos pacientemente su dirección. Cada camino en la vida nos lleva a algún destino, pero no todos nos conducen a la paz interior. El mundo nos impulsa a perseguir la comodidad, el éxito y la aprobación de los demás. Sin embargo, en lo más profundo del alma existe un deseo mayor, el deseo de vivir conforme al propósito divino. Cuando una persona decide caminar en la voluntad de Dios, la confusión se transforma en claridad, el miedo cede su lugar a la fe, y lo que antes parecía incierto empieza a cobrar sentido. Caminar según la voluntad de Dios no se trata de controlarlo todo, sino de rendirse con confianza a su guía. No se trata de conocer cada detalle del futuro, sino de confiar en aquel que lo sostiene. El libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, dice: «Tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, camina por él, tanto si giras a la derecha como a la izquierda». Este pasaje nos muestra que Dios nunca guarda silencio respecto a su voluntad. Él habla, dirige y confirma su propósito a quienes están dispuestos a escuchar. A menudo creemos que seguir la voluntad de Dios requiere señales extraordinarias o milagros visibles, pero con frecuencia, su guía llega en forma de un susurro suave del Espíritu Santo que orienta nuestro corazón. No es un ruido fuerte, pero sí una voz clara. No siempre es algo espectacular, pero es completamente seguro. Cuando aprendemos a escuchar con atención, descubrimos su mano moldeando nuestro destino. Caminar en su voluntad no siempre es caminar por terrenos cómodos. A veces nos conduce por etapas que ponen a prueba nuestra fe, pero cada una de esas etapas tiene un propósito divino. Aunque no comprendamos del todo lo que sucede, su voluntad sigue siendo perfecta. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: no se amolden a la mentalidad de este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no está escondida para aquellos que realmente lo buscan. Se revela a través de un corazón dispuesto a ser transformado. No se encuentra en la duda ni en el temor, sino en la fe. Cada persona tiene un camino único diseñado por Dios, y cuando andamos en ese camino, no necesitamos la aprobación del mundo, porque caminamos con una paz que no se puede explicar, y con un propósito que no se puede quebrantar. Hoy quiero enseñarles cómo caminar en la voluntad de Dios con entendimiento, fe y obediencia. Al final, también haremos juntos una oración poderosa en el nombre de Jesús, así que quédense hasta el final y abran su corazón para recibir las bendiciones de esa oración. Comencemos con la primera verdad: escuchar y reconocer la voluntad de Dios. Caminar conforme a su voluntad inicia al aprender a reconocer su voz. No podemos avanzar en una dirección que no hemos escuchado primero, ni seguir instrucciones que no hemos recibido aún. El primer paso es aprender a oírlo con claridad. Escuchar a Dios no es un privilegio reservado a unos pocos, es un regalo para todos sus hijos. Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Con estas palabras, Jesús deja claro que escuchar su voz es parte de nuestra identidad como creyentes. No estás fuera de su alcance ni demasiado lejos para oír su palabra. Solo necesitas un corazón lo suficientemente quieto para percibirla. En un mundo lleno de ruido, aprender a escuchar a Dios exige silencio interior. Significa aquietar las opiniones, los temores y las distracciones que saturan la mente. Cuando aprendemos a oír desde el corazón, su espíritu nos revela la dirección paso a paso. Escuchar a Dios no solo trata de recibir instrucciones, sino de cultivar una relación con Él. No puedes reconocer la voz de alguien si no conoces su corazón, y no puedes conocer su corazón si no pasas tiempo con esa persona. Cuando dedicamos tiempo a Dios mediante la oración y la lectura de su palabra, comenzamos a distinguir su tono. Él no confunde ni condena, Él guía con paz y confirma con certeza. El Salmo 25, versículo 9,
Dice, guía a los humildes por el camino correcto y les enseña su senda. La humildad abre el oído espiritual, mientras que el orgullo lo cierra. Cuando creemos saberlo todo, bloqueamos lo que Dios intenta mostrarnos. Pero cuando nuestro corazón se humilla ante Él, su guía se vuelve inconfundible. Podemos ver esto reflejado en la historia del joven Samuel, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10. Samuel dormía cerca del arca del pacto, cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensó que era Elí quien lo llamaba y corrió hacia él. Sin embargo, era Dios quien deseaba hablarle. Así es como actúa el Señor. Habla a quienes están cerca de su presencia, a quienes reposan en su paz y permanecen atentos a su voz. 3 veces Samuel escuchó la misma voz, y 3 veces corrió hacia Elí. Fue entonces cuando Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En el momento en que Samuel respondió, Dios comenzó a hablarle con claridad y revelación. Esta historia encierra una enseñanza poderosa. Dios ya estaba hablando, pero Samuel aún no sabía reconocer su voz. Tuvo que aprender a distinguirla. Y eso mismo es lo que muchos creyentes pasan por alto hoy en día. Piensan que Dios guarda silencio, cuando en realidad Él sigue hablando. El problema no es su silencio, sino nuestra falta de sensibilidad para percibir su tono. Dios continúa comunicándose a través de su palabra, mediante su espíritu, y por medio de esa paz profunda e inquebrantable que habita en el corazón. Su voz jamás contradice la Escritura, siempre se alinea con la verdad. Cuando Él habla, te impulsa hacia la justicia, no hacia la comodidad. Te llama al propósito, no a la distracción, y su voz siempre trae paz. Amigos, una de las razones por las que muchos tienen dificultades para caminar en la voluntad de Dios es la impaciencia. Desean tener todas las instrucciones antes de dar el primer paso, pero Dios suele revelar su voluntad de manera progresiva, una instrucción a la vez. Te llama a obedecer incluso antes de comprender del todo. Abraham es un claro ejemplo de esto. Cuando escuchó la voz de Dios que le ordenaba dejar su tierra y su parentela, no recibió un plan completo, simplemente obedeció. Y fue en el camino donde el Señor le fue mostrando el resto del plan. La fe verdadera no depende de conocer todos los detalles, porque la fe no se apoya en el entendimiento humano, sino en el carácter confiable de Dios. Cuando confías en quién es Él, puedes avanzar sin temor, sabiendo que te conducirá al destino correcto. Caminar en su voluntad significa renunciar a la necesidad de controlar los resultados y aprender a confiar en su tiempo perfecto. Dios jamás confundirá tu vida, ni te enviará a un lugar donde su presencia no te acompañe. Si sigues su dirección, hallarás paz, aunque el camino sea difícil. Recuerda, la prueba de que estás en la voluntad de Dios no es la comodidad, sino la paz interior. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz es la voz del Espíritu, confirmando que vas por el camino correcto. Aunque el mundo se tambalee, su paz permanece firme. Escuchar a Dios también significa estar dispuesto a oír su corrección. Cuando te apartas de su voluntad, su Espíritu te corrige con ternura, no para avergonzarte, sino para guiarte de regreso a la seguridad. La corrección es una expresión de amor, es la forma en que Dios te protege de la destrucción. Jonás experimentó esto cuando decidió huir del propósito divino. Dios no lo abandonó, sino que lo redirigió. La tormenta que enfrentó no fue un castigo, sino un instrumento de corrección. Muchas veces, Dios interrumpe nuestros planes para resguardar su propósito en nosotros, y cuando nos rendimos ante su corrección, Él nos devuelve al camino correcto. Cada redirección divina es una muestra de misericordia, es la evidencia de que Dios aún tiene un propósito para ti y de que todavía estás llamado a caminar con Él. En ocasiones, la voz de Dios llega a través de otros medios, un mensaje, una conversación con un amigo, una enseñanza o incluso un momento de silencio en el que sientes su presencia. No ignores esas señales sutiles que están en armonía con su palabra. El Espíritu de Dios suele susurrar antes de hablar con fuerza, depositando en tu interior una suave convicción acerca de lo que es correcto o incorrecto.
Esa percepción no proviene de tu imaginación, sino del Espíritu Santo que da testimonio junto al tuyo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu significa vivir con una conciencia constante de su dirección, incluso en los momentos más sencillos de la vida. El Espíritu no solo te guía en las decisiones grandes, sino también en los actos cotidianos que definen tu camino. Él te orienta en tus palabras, en tus pensamientos y en tus oraciones. Así es como se aprende a caminar en la voluntad de Dios. Recuerda, amigos, la voz del Señor no está limitada por tus errores pasados. Si alguna vez te has desviado, Él todavía puede alcanzarte. Su guía no se cancela por causa del fracaso. Su gracia te restaura y te devuelve la sensibilidad para oír su voz. Cuando te arrepientes y regresas a su presencia, su voz se vuelve más clara que antes. Tu pasado pudo haber demorado tu avance, pero no destruyó tu propósito. Dios sigue teniendo un camino para ti. Su Espíritu continúa hablándote y su voluntad sigue obrando. Solo necesitas escuchar. Para caminar en la voluntad de Dios, debes empezar por reconocer su voz, discernir su tono y obedecer su dirección. Cuando escuchas, caminas con propósito. Cuando obedeces, caminas en paz. Y cuando confías plenamente en Él, caminas en el centro mismo de su perfecta voluntad.